siento tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz. Yo siento gozo en mi corazón y tú reinas en mi voluntad, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. yo vivo por ti y te adoraré, te adoraré, Te adoraré, te adoraré, te adoraré. yo vivo por ti y te adoraré. Cuando miro a tu santidad, cuando siento tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, yo siento gozo en mi corazón y tú reinas en mi voluntad, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz. Te adoraré, Te te adoraré, adoraré, te adoraré. yo vivo por ti y te adoraré, te adoraré, Te adoraré, te adoraré, te adoraré. la razón por la cual yo vivo, sí, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en nuestro segundo día de los ejercicios espirituales de Cuaresma. Estamos preparando nuestro corazón para lograr que esa renovación que tanto Dios quiere y anhela en nuestra vida pueda ser real, pueda realmente causar un cambio en nuestro corazón. Y de verdad les agradezco muchísimo. Ayer por la noche recibí muchísimos mensajes diciéndome: padre, las pedradas estuvieron buenísimas, gracias por los consejos, por ahí las tentaciones fueron claritas, duras y a las cabezas. Entonces me da mucho gusto, gracias por seguir estos ejercicios. Les mando un fuerte abrazo y les pido ya desde ahorita que me ayuden nuevamente a compartir estos ejercicios para que puedan llegar a muchas otras personas
personas están, gracias a Dios, tocando corazones y sobre todo, como lo vamos a hacer hoy, están logrando sanar corazones y es lo importante. Ojalá que, como lo dije desde ayer, te acerques durante esta semanita al sacramento de la confesión, que te acerques en un momento al Santísimo, que te pongas de rodillas, todo lo que estaremos reflexionando durante esta semana, todas aquellas tareas que te estoy dejando, todas aquellas preguntas que te estoy a lo mejor haciendo llegar y dejando resonando en tu corazón y en tu cabeza, ojalá que las vayas a poner al sagrario. Pregúntale a Dios qué quiere de tu vida. Y como les decía desde ayer, nos acompaña Padre Pío y San José Sánchez del Río, las reliquias de cada uno de estos dos santos que en lo personal les tengo muchísima devoción, me ayudan a seguir cada día más a Cristo Eucaristía, pero sobre todo también a ese Cristo crucificado. La oración que utilizamos ayer para iniciar nuestros ejercicios espirituales fue una oración que el Papa Francisco le reza todos los días a San José. Como seguimos en este año de San José, esta invitación de Papa Francisco a meditar en su paternidad, pues nos impulsa a seguir pidiéndole. Hoy he querido escoger otra oración para iniciar. También es una oración a San José, pero es una oración que escribió el Papa León XIII. León XIII. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigo Jesús, queremos amarte siempre con un corazón enardecido. Queremos pedirte que nos ayudes, que hagas de nosotros cristianos dóciles, que nos permitas amarte cada día más, que no permitas que la rutina, que la tibieza abra nuestro corazón al pecado. Al contrario, que a través de esta renovación del corazón podamos abrirnos a la gracia y podamos dejarnos seducir por ti. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración del Papa León XIII a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María te tuvo unido, y por el paterno amor con el que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providente, custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, defiende a la Iglesia Santa de Dios de todas las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Ya cada uno de nosotros, protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues, qué gusto. Ayer hablábamos acerca de ciertas tentaciones en las cuales pudiéramos estar recurriendo cuando no le permitimos a Dios manifestarse en nuestra vida, cuando esas tormentas, esas enfermedades, esas situaciones nos ahogan, nos asfixian, no nos permiten reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Bueno, hoy vamos a dar un pasito más adelante. Si tú ayer en tu reflexión personal descubriste, aceptaste, te diste cuenta que estabas en esas tentaciones o que tantas tormentas te permitían, más bien no te permitían descubrir esa presencia de Dios, bueno, hoy quiero darte unas claves para que comiences a sanar ese corazón herido. Esa lejanía, ese pecado, esas esclavitudes, esas tentaciones nos han ido lastimando en el corazón. Pero ¿cuál es lo que hoy quiero transmitirte? Bueno, pues que esas heridas muchas veces no son producto de una mala acción de alguien. No solamente son a lo mejor la consecuencia de alguien que me lastimó, que me hirió, que me golpeó, sino que muchas veces también son la consecuencia de que yo me he alejado de Dios.
Esas heridas muchas veces son causadas por nosotros mismos y tenemos que aprender a reconocerlo. Tenemos que aprender a descubrir en la honestidad de nuestra vida cuáles son esos momentos, esas acciones, esas actitudes que necesitamos derribar, extirpar, quitar, cambiar para poder verdaderamente comenzar ese cambio de sanación. Claro, muchas de las heridas que hemos recibido proceden de otros. Sí, no te digo que no, pero también muchas veces son nuestra propia lejanía de la gracia del Señor. Y así quiero comenzar en esta noche estos ejercicios espirituales. Y hoy nuestra reflexión bíblica partirá de dos textos. El primero, que va a ser el que más nos nutra, será la segunda parte de la reflexión cuando hablemos en el libro del Apocalipsis de la tibieza espiritual. Sin embargo, hoy quisiera en esta primera parte tomar la figura de Judas Iscariote, un personaje muy controversial, un personaje en el que a lo largo de los evangelios lo vemos como un símbolo a veces de traición, y no que lo veamos así en la palabra de Dios, más bien, déjame me expreso, lo hemos visto, lo hemos tachado, lo hemos encasillado, lo hemos etiquetado a lo mejor como el símbolo de traición, como el símbolo de la desesperación, como el símbolo del pecado, aquel que traicionó al maestro, aquel que lo entregó, aquel que no supo ser fiel. Aguas. Estamos juzgando de una manera muy despiadada. Digo esto porque es la realidad. Así muchas veces lo hemos tachado, lo hemos puesto al descubierto. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Vamos preguntándonos hoy quién es Judas. Y quisiera comenzar diciendo algo muy interesante. Una reflexión que espero que se te grabe en lo profundo de tu corazón. Hay que descubrir que Judas no fue escogido, no fue elegido, no fue llamado nunca para la traición. Una vez algún joven me dijo, padre, es que como alguien tenía que entregar a Jesús, Judas fue el que tenía que hacerlo. No, aguas. Pensar, reflexionar, argumentar, afirmar que Judas fue elegido para traicionar a Jesús es un pensamiento equivocado. Estaríamos afirmando que Jesús elige para un plan erróneo. Estaríamos diciendo o afirmando que Jesús escoge para un plan de traición, para un plan de pecado, para un plan de lejanía. Y eso jamás existirá en los planes de la infinita misericordia del Señor. Jesús no eligió a Judas para una obra equivocada. Y así como no lo eligió a él para la traición, jamás el Señor Jesús elige a nadie para una obra equivocada. Esto grábatelo, esto imprégnalo, tatúalo en tu corazón. Y estoy como reafirmando mucho en esto porque muchos de los jóvenes, muchos de los creyentes que a lo mejor no quieren abrirse a una conversión, se pudieran como instalar. No, padre, es que a lo mejor pues Dios ya no me va a permitir cambiar. No, es que a lo mejor Dios para que se cumpliera tal cosa. No, aguas. Dios nunca nos elige para una obra equivocada. Jesús eligió a Judas y aquí está lo interesante. Jesús eligió a Judas para que estuviera con él. Jesús lo eligió para que también, al igual que todos los otros discípulos, contemplaran su obra, para que se dejara apapachar por el Señor, para que se dejara abrazar por Jesús. Judas contempló los milagros, las acciones buenas, las predicaciones. Judas fue depositario de esas grandes maravillas de parte de Jesús, pero la bronca fue de él, el problema fue de él, la cerrazón estuvo en él, el corazón endurecido fue el de Judas. No una obra equivocada en el Señor. Y esto tenemos siempre que tenerlo muy en cuenta porque Judas también gozaba de la estima, del amor, del cariño, de la confianza de los demás. Judas gozaba de esa confianza de Jesús, pero él no supo valorarlo. Entonces, este es Judas. Verdaderamente este es el Judas de la Escritura, el Judas que fue llamado por el Señor. Y muchas veces esas razones equivocadas en nuestra vida nos hacen pensar en un Judas distinto al del Evangelio. Y yo quisiera en este momento ofrecerte tres propuestas, tres reflexiones que se han desarrollado a lo largo del devenir teológico acerca de la figura de Pedro.
Y las dos primeras, perdón, de Pedro no, de Judas. Y las dos primeras reflexiones son concepciones, reflexiones que no tienen nada que ver y que se vienen abajo. Más bien la tercera es la que nos dará la clave para poder interpretar, descubrir, reflexionar el por qué Judas llegó a traicionar a Jesús. La primera propuesta o la primera argumentación dicen que Judas traicionó a Jesús, al Maestro, por avaricia, porque dice, bueno, es que dice el Evangelio, Mateo 26:15, que lo vendió por dinero, lo vendió por unas monedas de plata. Pues sí, pero en realidad el precio que Judas pagó, bueno, pues fue el precio de alguien que era un esclavo, o sea, fue vendido a precio de esclavitud para liberarnos del pecado, y esa fue la mayor oferta, la mayor entrega, el mayor precio que Cristo pagó. Y entonces esas 30 monedas que Judas al final de cuentas pide, pues no corresponden a la intención, al motor de su corazón. Incluso alguien más puede decir, sí, por la avaricia, porque también en otra parte del Evangelio, en Juan 12:6 se habla de que Judas fue un ladrón. Está bien, o que a lo mejor tenía ese pecado, a lo mejor tenía esa debilidad, a lo mejor tenía ese lastre del pecado, pero no fue lo que lo motivó. Entonces, por eso les pongo esa crucecita arriba, esa propuesta, ese pensamiento de que Judas traicionó al Maestro por avaricia, se viene solita para abajo. La segunda propuesta que se nos habla o que se dice o que muchas veces se ha a lo mejor predicado o se ha compartido es que traicionó al Señor Jesús por odio. ¿Por qué? Bueno, pues hay que recordar que a Judas se le tachaba de nacionalista, se le tachaba de fanático, de violento, y entonces dicen que a través de toda esa vivencia de dolor, de fanatismo, de odio que llevaba en su corazón, a través de toda esa experiencia, entonces el odio lo cegó y eso es lo que lo llevó a traicionarlo. Cuando en realidad Jesús nunca lo trató mal, Jesús nunca le dio motivos para traicionarlo. Jesús, la única, y lo pongo así entre comillas, violencia que pudo haber hecho en el interior de Judas, pues fue la violencia del amor. Esa revolución interior del amor, que es una revolución a la que todos estamos llamados, pero en realidad pues Judas, a pesar de su corriente, a pesar de su temperamento, pues no odiaba al Maestro, lo amaba, claro que sí lo amaba, sin embargo muchas veces no supo comprender todas las propuestas del Maestro. Hay que recordar algo muy interesante. De hecho, en los ejercicios de Adviento hice esta reflexión. Hablé yo de esas falsas concepciones del Mesías, que muchas veces esperamos a un Mesías violento, a un Mesías rey, a un Mesías menos el Mesías sufriente, el Mesías siervo, el Mesías que se entrega. Y entonces también mucho de lo que a lo mejor traía Judas en su corazón era precisamente pensar, esperar a esa reacción, esa entrega del Maestro conforme pensaban o esperaban en su tiempo al Mesías. Y entonces al ver que Jesús no era violento, que Jesús no devolvía mal por mal, espada por espada, al contrario, que amaba, que se entregaba, que bueno, ahí a lo mejor pudiera haber habido un conflicto interior en el corazón de Judas. Sin embargo, por odio no fue la entrega de Judas a Jesús. Y tercero, y esta es la que pudiéramos afirmar como una razón probable por la cual Judas traiciona al Maestro, es por la incomprensión del amor. Recordemos que Judas fue también invitado a esa cena pascual. Judas comprendió, atestiguó, en muchos momentos también escuchó las palabras, las predicaciones, los milagros, era testigo de esa compasión que Jesús sentía por quien sufría. Imagínense qué bonito, o sea, Judas no solamente tuvo una, a lo mejor, experiencia de alguien más, tuvo una experiencia personal del Maestro. ¿Y cuántas veces a lo mejor eso a nosotros también nos cuesta trabajo asimilar? Judas, como les pongo ahí en la diapositiva, era estimado por el Maestro y fue elegido por él. No fue una elección al azar, no fue una elección al ahí se va, no fue una elección sin pensar o sin orarla. No, claro que no. Jesús lo eligió por una obra buena, Jesús lo eligió por amor, Jesús lo eligió para que estuviera con él. Sin embargo, ahí en el tercer punto de la diapositiva encontramos la clave de su traición. No entendió
el camino del amor de Cristo. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos ese camino del amor, ese camino de la conversión, ese camino del seguimiento, ese camino de la entrega de todos los días, ese camino, como lo decía desde los inicios de los ejercicios ayer, ese camino de renovación, ese camino de poner mi mirada en la paciencia de Dios, eso me va a llevar a traicionar al maestro. Me va a llevar a negar al maestro. Me va a llevar a lo mejor a lastimar al maestro en mis hermanos. Y muchas veces, ojo, no voy a justificar a nadie, pero muchas veces no porque seamos malos, a lo mejor somos personas piadosas, le queremos responder al Señor, nos esforzamos por la gracia, nos esforzamos por rezar, ¡qué padre! Pero si no hemos dejado que el amor de Jesús cale en lo profundo, en lo íntimo de nuestro corazón, aguas. Pudiéramos ser esos Judas que nos lleve esa ceguera espiritual, esa dureza de corazón a traicionar al maestro. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sin que nos demos cuenta. Y eso a veces nos puede llevar a la ruina de nuestra vida. ¿Cómo termina al final de cuentas Judas? Ahorcándose. Judas se desesperó. Judas al final, el pobrecillo, al haber realizado, percibido, al haber sido consciente de lo que sucedió, pues claro, o sea, el pobre fue a quitarse la vida. Ya hay otra reflexión teológica del por qué, pero no me quiero alargar y extender porque hay muchas otras cosas que quiero compartir, pero a lo que quiero llegar es esa dureza, esa incomprensión del amor del Señor lo desesperó y muchas veces a lo mejor nos pudiera estar pasando exactamente lo mismo. Y esa imagen que puse al inicio y por eso quise titular la charla del día de hoy, comienza a sanar tu corazón herido, quiero que hagamos conciencia de las veces que nosotros nos hemos herido. Alguien por ahí ha de haber pensado, porque cuando desde la semana pasada empecé a poner la publicidad de los ejercicios, por ahí me dijeron, ¡ay, qué padre! Va a hablar de cómo a lo mejor sanar la traición que me hicieron. ¿Cómo? No, aguas. Hoy quiero hacer otra reflexión. Comienza a sanar tu corazón herido por ti. Comienza a sanar las heridas que tú te has realizado. Comienza a sanar la violencia que tú te has hecho. Comienza a sanar esas situaciones que necesitas reparar en tu vida, pero porque tú te has dejado enfriar en el amor del Señor, porque tú te has apartado de la gracia de Dios, porque tú no le has permitido al Señor experimentarte en tu vida, en tu corazón, en tu presencia, su amor. ¿Ven cómo cambia la cosa? Muchas veces no cambiamos, muchas veces no crecemos, muchas veces no somos felices, muchas veces no llegamos a esa trascendencia porque, aguántenme lo que les voy a decir, nos pasamos repartiéndole culpas a los demás, nos pasamos responsabilizando a todos menos a nosotros mismos. Y aquí está la clave. Por eso hoy quisiera hablar con esta introducción, tomando a Judas Iscariote como nuestro modelo, quisiera pasar al tema de esta enfermedad espiritual, la tibieza espiritual. Yo creo, y lo he comentado en muchas charlas, que una de las palabras más duras, más difíciles, más que a mí más me golpean de toda la Escritura, no son ni siquiera esas palabras de Jesús cuando les dice hipócritas, cuando no, raza de víboras, no, o sea, claro, pues duelen, o sea, cuando te llega la pedrada y dices, ay Dios, como que te quieres esconder, ¿no? Así como cuando el Padre Pollo tira las pedradas, ahí quieren quitarse de la pantalla, pero no, a mí las palabras más duras son las que hoy te voy a leer. Son dos textos del libro del Apocalipsis, en donde nos habla de esta tibieza espiritual. Uno de los textos, no lo voy a citar ahorita porque quiero leer el otro, pero es cuando les dice, ok, te agradezco que has hecho muchas cosas, te agradezco que has desenmascarado a los falsos profetas, que te has entregado, que has predicado, muy bien, muy bonito, te aplaudo por eso. Sin embargo, para mí de lo más peligroso, duro, es cuando dice, ok, todo eso muy bien, pero tengo contra ti una sola cosa, que te has dejado enfriar en el primer amor. Híjole, a mí la verdad me pega, a mí la verdad me duele. O sea, que me diga, mira, muy bien, padrecito, predicas, haces tus en vivos, haces tus charlas, padrísimo. Pero si me dice, oye, te has enfriado en tu primer amor, ¡ay! Así como que, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y son palabras duras. Sin embargo, hoy quisiera que leyéramos el tercer capítulo del libro del Apocalipsis, en unas palabras muy fuertes, capítulo 3, versículos del 14 al 22, en donde le habla a una iglesia en particular, le habla a la iglesia de la Laodicea. Dice así el texto.
El ángel de la iglesia de Laodicea escribe: así habla el Amén, testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Me quedo sin palabras. Me quedo verdaderamente admirado. Son palabras, híjole, que hay que escucharlas, no como estoy ahorita sentado, no. Hay que escucharlas de rodillas. Hay que escucharlas de cara a Dios en la humildad. Palabras durísimas. Si ustedes creían que es como estamos en la pandemia y como estamos sufriendo, el Padre Pollo, estos ejercicios iba a ser muy apapachador, ya vendrá mañana María. Mañana María sí será un evangelio que nos apapache. Hoy no. Hoy creo que necesitamos escuchar estas palabras. Y antes de yo reflexionar en lo que quiero comunicarte, quisiera citar a San Francisco de Sales. Voy a leer lo que te pongo en esta diapositiva porque es un comentario que él hace de este texto bíblico. Dice San Francisco de Sales: no le acusó de falta de caridad, sino que no era como al principio, tan fervoroso, tan dispuesto, tan fecundo, así como solemos declarar de un hombre valiente, jovial y gallardo, que se ha trocado en abatido, triste y decaído. Híjole, ese hombre que antes era grande, caritativo, generoso, entregado, valiente, se ha cambiado en un debilucho, cobarde, como dice ahí, triste, decaído, que anda ahí banqueteando las esquinas. Aguas. Podemos estar heridos en nuestro corazón y muchas veces esa herida proviene de que nos hemos enfriado en el amor verdadero, de que hemos dejado de cuidar esa llama del amor, de que ya la palabra de Dios no arde en nuestros corazones, de que ya la Eucaristía a lo mejor se ha hecho una rutina en nuestra vida. Y eso nos lleva, desgraciadamente, a echarle la culpa a los demás. Y entonces han de haber dicho: no, pues oye, el Padre Pollo cuando dice comienza a sanar tu corazón herido, ay, va a ser bien bonito, nos va a apapachar y a lo mejor me va a dar la justificación del por qué mi madre. No. Hoy hablo a tu corazón y le hablo a mi corazón también. Muchas veces hemos caído en esta tibieza espiritual. A mí me llama mucho la atención de este texto, fíjense bien, a mí me llama mucho la atención que dice: el que te habla, así comienza, es el testigo fiel y veraz. Ahí nomás. El que te habla es el testigo fiel y veraz. O sea, te está hablando con verdad. Si nos habla es porque nos conoce. Y si nos está diciendo esto es porque conoce nuestro corazón, porque conoce la realidad de nuestra vida. Nosotros podemos vivir vidas maquilladas, digitales, con filtros. Podemos hoy en la era de las redes sociales poner cuanta hipocresía en las redes, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no se la podemos aplicar. A Dios no le podemos poner filtros en nuestra vida porque Él es el testigo fiel y veraz que conoce nuestro corazón. Y como dice, yo a los que corrijo, los corrijo porque los amo. Porque quiero un cambio verdadero. Porque quiero que salgas de ese estado de víctima. Ay, me hicieron, pobrecito mi corazón. Ay, no, ay, pobrecito.
Acuérdense del ejemplo que les puse que era real. Aquella viejita que les platiqué el año pasado, que llegó y me dijo, ay, padrecito, es que mire, es que mi hijo, pobrecito, le estoy... Ay, oiga, señor, y digo, no, pues ya tiene 50 años. No, hombre, ya, sorgatón, mándelo a trabajar. A veces queremos que el Señor nos siga chiqueando, pero no queremos hacer lo que nos toca. Y a veces estas correcciones del Señor nos duelen. Pero qué bonito si nos hacen descubrir la raíz del cambio hacia la conversión y la santidad. Y dice así, fíjate, dice, te aconsejo que te compres oro acrisolado para que te enriquezcas. Porque entonces dice, sí, así lo dice tal cual. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. O sea, te la das de blofero, te la das acá de muy de que todas a todas puedes, a los empresarios que se las creen, que han hecho muchas empresas, que son coaches, que son directores espirituales, que son obispos, que son sacerdotes, que son empresarios. A todos se nos puede subir, a todos. Podemos creernos más allá que Santa Teresa y que incluso San José, aguas. Pero dice, ok, tú dices eso, sin embargo, yo que te conozco, dice, ¿no te das cuenta de que eres? Perdón, lo tengo que volver a decir. Así lo dice la palabra de Dios. ¿No te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo? Ájala. Híjole, está duro. Tú te la crees muy acá, que las puedes de todas a todas, pero eres un desgraciado. Ser un desgraciado es vivir sin la gracia de Dios. Un desgraciado es un maldito. O sea, es lo contrario al que vive en gracia. Es el que vive en la maldición, es el que vive en pecado. Si tú eres de los que te vanaglorías por lo que has creado, por lo que has acumulado, si eres de los que te vanaglorías por tener una empresa exitosa, si eres de los que te vanaglorías por tener muchos ceros en tu cuenta de banco, si eres de los que te vanaglorías por tener millones de seguidores, si eres de los que te vanaglorías por ser un líder en tu ramo, aguas. Puede ser que estés viviendo en una completa ilusión y falsedad de vida, en una riqueza para el mundo, pero una pobreza total para Dios. Digno de compasión, digno de que alguien te llame al cambio. Perdónenme, hoy es una palabra de Dios muy fuerte, pero que lo hago con toda la caridad para que toque todos nuestros corazones. Ahora sí, vamos empezando. ¿Dónde se encuentra la raíz? Bueno, vamos empezando a decir, padre, pues ya empezó desde hace rato. Sí, claro, bueno, perdónenme por tanta pedrada, pero bueno, ¿dónde comienza la raíz de la tibieza espiritual? Bueno, la tibieza espiritual es una manifestación de algo. O sea, pudiéramos decir que la clave, que la raíz se encuentra en la falta de amor. La falta de amor. La falta de esa motivación en hacer las cosas por amor. Es esa causa ordinaria del pecado mortal, la tibieza espiritual. Ya no me mueve nada, ya me da lo mismo si hago, si no hago, pero hay que tener mucho cuidado. Al ser una manifestación de esa falta de amor, pudiéramos decir y afirmar entonces que la tibieza espiritual es una enfermedad de la voluntad. No podemos echarle la culpa a nadie. Y ojo, aquí voy a echarle, perdónenme, una pedradita. Y ahí está en el recuadro abajo, en la última diapositiva, en esta diapositiva, sí, en este recuadro que está aquí, ahí dice. ¿Cuántas veces nos excusamos? Ay, Padre, es que Dios me quiere en este desierto espiritual. Es que Dios quiere que esté sufriendo esto. No. Si estás en tibieza espiritual, perdóname, Dios no la quiere. Dios no quiere ese desierto que te lleva a encerrarte en tu egoísmo. No te quiere en ese desierto que te lleva a convertirte en la víctima del sistema, en la víctima de tu marido, en la víctima de tu esposa, en la víctima del cuerno de tu novio, en la víctima de tu obispo, en la víctima de tus sacerdotes, en la víctima de tu parroquia. No, o sea, no te quiere en ese desierto. Claro, Oseas 2:14 nos lo dice, te llevaré al desierto para hablarte al corazón, pero es a ese desierto que te lleva a vaciarte de ti, a ese desierto que te lleva a vaciarte de tu egoísmo, que te lleva a vaciarte de todo aquello que te aparta de ese amor del Señor, y en ese vacío poder escuchar la voz del Señor. Por eso la tibieza espiritual, al ser una enfermedad de la voluntad, me lleva a enfriarme totalmente. Dice el catecismo que es una vacilación, la tibieza es una vacilación o negligencia
en responder al amor divino. Así lo define el catecismo, una negligencia. O sea, esa tibieza, ese desierto no es producto de que ay, te has entregado y que Dios te quiere víctima, mártir, el Señor quiere que sufra. No, es negligencia tuya. Es esa vacilación entre te entregas o no te entregas, respondes o no respondes, te conviertes o no te conviertes. Y no le podemos echar la culpa a nadie más que a nuestra flojera espiritual, por no decir pereza u otra cosita más, porque luego se me desgarran las vestiduras. Ya estoy hasta emocionado. Pero bueno, es negligencia espiritual el no entregarnos. Por eso, en esta diapositiva les pongo y se los recalco ahí, en el abandono de la vida espiritual es en donde se inicia la tibieza espiritual. En esas pequeñas fallas, en esos pequeños descuidos, ya no se reza, ya no se hace sacrificios, ya no haces obras de misericordia, ya no frecuentas los sacramentos, ya no piensas si ofendes gravemente a Dios o no, ya te da lo mismo si te confiesas, si no, si comulgas y luego te confiesas, etcétera, etcétera. Ya te da lo mismo si haces la novena, si rezas, si aguas. En esos pequeños detalles que pudiéramos decir, ay padre, no es ni para tanto, no es pecado. Pues sí, a lo mejor no es pecado, pero puede ser el comienzo de tu ruina espiritual, de tu muerte espiritual. Y aquí, a mí, de verdad, esta palabra de Dios me pega muchísimo, y así te lo digo, me pega, porque al final nos deja desnudos. O sea, dice, tú dices, ay, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Ey, aguas. Es como te diga el Señor, sí, chiquito, ¿cómo no? Abre tu corazón. Nosotros nos podemos creer muchas cosas, pero en realidad nada tiene sentido en nuestra vida si nos enfriamos en el amor, en la caridad. Y ahí está la raíz de la tibieza. El esquema que te pongo ahorita es precisamente lo que sucede. Cuando uno ya está tibio, cuando uno ya empezó a dejar esas pequeñas situaciones de las que te he platicado, ya no rezas, ya no te entregas, ser obras de misericordia, te da lo mismo si ves a un pobre, si ves a un rico, si ves a quien quiera. ¿Qué pasa? Como te lo pongo ahí, se empiezan a perder dos cosas. Se empieza a perder la prontitud para actuar. Se empieza a perder esa prontitud para hacer, para entregarte, y sobre todo se empieza a perder también la alegría para servir a Dios, la prontitud para servir al prójimo. Cuando ya pierdes esa prontitud, cuando ya pierdes esa alegría, cuando haces las cosas porque las tienes que hacer, aguas. Quiere decir que te me estás empezando a enfriar, que estás empezando a caer en esta enfermedad que pudiera ser mortal. ¿Cuáles son? Ya, ahorita hablé de una manera general de esas raíces, de esos orígenes de la tibieza, pero voy a hablar de unos orígenes muy concretos. Primero, ahí como te lo pongo, uno de los orígenes claves de la tibieza es la pereza espiritual. La pereza. Y muchas veces nos pudiéramos justificar, ay, padre, es que yo tengo tantas cosas que hacer, que entonces, ¿y tú crees que yo me rasco la panza todo el día? O que Jesús también se la pasaba tomándose el cafecito con Marta, con Lázaro, María, aguas, no. Jesús, cuando nos dice el Evangelio que pasaba largas noches de oración, lo hacía precisamente porque tenía que rescatar tiempo para hacer oración. Tenía que sacrificar otros momentos para enfocarse en lo que verdaderamente importa. Y cuando nosotros nos hemos dejado entibiar, empezamos con muchísimas justificaciones. No tengo tiempo. Uno como sacerdote pudiera decir, no es que yo no rezo porque visito enfermos, porque atiendo, porque aguas. No. No puedo dejar que la pereza se haga presente en mi vida. Otra raíz u otro origen es precisamente no aborrecer el pecado venial deliberado. Ay, padre, ¿no le está exagerando mucho? No. Me estoy inspirando precisamente en esta palabra de Dios del Apocalipsis. Tú crees que eres bueno, que eres rico, que las tienes. Aguas. Dice, pero no te das cuenta que eres un pobre, ciego y desnudo. Esa ceguera espiritual nos lleva a pensar que en ese pecado venial deliberado no ofendemos a Dios, pero ese pecado venial deliberado es el pecado que más nos está a nosotros carcomiendo. Es el pecado que nos va arrutinando, es el pecado que nos va haciendo aletargarnos. A mí me enamora confesar a niños pequeñitos, porque cuando confiesan esos pecados que ay, no sé, yo creo que ni a veniales llegan, de verdad, lo dicen con tanto dolor de sus pecados,
que yo digo, wow, o sea, Señor, regálame la pureza de estos niños. De hecho, déjenme confesarme aquí ante ustedes. Para mí, mi mejor psicólogo es el confesionario. Porque el día que yo me levanto, que me duele el cartílago izquierdo, que me duele el pelito, que me duele la pestaña, o sea, que me quejo por cualquier tarugada, cuando llego al confesionario y veo tantas historias de dolor y de terror, digo, Señor, no tengo nada que quejarme. Pero muchas veces esa ligereza en el pecado venial me va rutinando. Otro origen, el abandono de la vida de oración. Ya no rezo, ya me cuesta trabajo, ya no lo hago con amor, ya no lo hago con esa pasión, ya no lo hago con esa entereza. Aguas. Hacer las cosas por hacerlas no sirven. Si tú no tienes un método, si no sabes cómo hacerlo, déjame te doy un comercial. El miércoles pasado, la semana pasada en el Enciéndete Live, hablaba de la vida de oración y hablaba de ciertas características y al final les compartí un método que yo utilizo. Échate un clavado nuevamente, es Enciéndete y reactiva tu vida de oración. Otro de los orígenes es, así como les pongo en esta imagen, ahí la ranita echándose una copita bien a gusto, así como el meme de la ranita de que hoy no tengo ganas, pero ahorita me acuerdo, perdón pues, pero se me vino esta imagen, aquel meme de la ranita donde dice, ay, hoy no tengo ganas de ir a misa, pero luego me acuerdo que soy el padre y se me quitan las ganas, ¿no? Digo, y ahí voy corriendo. Así como esta ranita que está ahí en la foto, a veces nos hace falta esa mortificación, ese sacrificarnos, ese hacernos una violencia interior. Otra de las raíces, en esta no voy a ahondar mucho porque es como de lo mismo, descuidar las cosas pequeñas, pero ya no solamente en la vida espiritual, descuidar esas cosas pequeñas en el trato con el prójimo, descuidar esas cosas pequeñas en el trato con el hermano que me ayuda, que me necesita, que está pasando algo. Otra, no guardar los sentidos externos, permitirme ver todo, permitirme escuchar todo, permitirme hablar todo. Yo recuerdo mucho a un formador mío, el padre Marianito, que nos dio clases en filosofía. Yo me acuerdo que yo estaba muy ansioso por un examen, y esto es real, entonces yo me dispuse a que me confesara, fui a su habitación en la tarde a que me confesara, y entonces estaba ahí en su escritorio los exámenes ya calificados, y le digo, ay, padre Marianito, dígame cuánto saqué. Y me da un manotazo y me dice, mortifica la curiosidad. Me dio así como que Y esas pequeñas mortificaciones nos ayudan a tener templanza, voluntad en nuestra vida. No podemos ver todo, tenemos que saber que somos débiles. No podemos escuchar todo. Cuando vayamos con el amigo, con la comadre, que sabemos que va a estar el chismesazo bueno, no acudas, mortifícate en eso. Otro de los orígenes, creerse buenos, santos, sentirse que ya está salvado. Ojo, y ahí como te lo pongo en mayúsculas, signo de soberbia espiritual. Y el último origen es precisamente ese egoísmo que se ha arraigado, que se ha instalado en el corazón y que no te permite salir de ahí. ¿Qué analogía utilizo? Así como les pongo, al corazón le pasa lo que al vino. Hay vinos que con el tiempo van ganando calidad, con los años van ganando calidad, pero también hay otros vinos que se corrompen, que con el paso del tiempo se vuelven agrios, se corrompen y terminan siendo vinagres. Hoy, ¿cómo es tu corazón? ¿Ese corazón que se ha cultivado en la caridad, que se ha cultivado en la gracia, o el corazón que se ha dejado corromper? Y aquí viene lo más interesante. Yo les prometí, por eso saco mi celular porque aquí tengo el test que les quiero compartir. Les voy a hacer 7 propuestas, les voy a ir dando 7 puntos de revisión para que ustedes vean si están en un estado de tibieza espiritual o no. No hay mucho tiempo para hacerlo de una manera muy detenida, lo daré 1 o 2 veces nada más. Ya tú contesta sí o no. No apuntes todo, ya después revisas la transmisión, quedará grabado, o incluso después por ahí les pongo abajo en los comentarios, anexo el documento para que hagas el test impreso. Ahorita simplemente pon sí o no y después sumas tus resultados. Primero, ¿deseas amar a Dios, pero a tu manera y a tu gusto? ¿Sí lo quieres amar, pero como a ti te gusta? ¿Sí o no? Segunda, ¿crees que no cometes pecados mortales? ¿Eres de esos que llegas a la confesión y, ay, padre, pues mire, malo no soy, padre? Una que otra mentirita piadosa, una falta a misa, pero ¿eres de los que crees que no tienes pecados mortales? Siguiente, ¿tu imaginación frecuentemente divaga en lo ilícito? O sea, te recreas en aquellas cosas que no importan, en aquellas cosas que no son muy, muy importantes. Siguiente,
¿Te falta confianza y esperanza en Dios? ¿Te falta confiar, esperar todo del Señor? Ojo, aquí no hay sí, no, a veces poquito. Sí o no, punto. ¿Eres frío o caliente? Ay, padre, pues a veces sí, pero sí o no, punto. No hay término medio. Siguiente, ¿eres pusilánime? El pusilánime es el que da el mínimo en todo lo que haces. Tratas de batir tus responsabilidades, tratas de no hacer qué hacer, tratas de justificarte para ir a trabajar, o sea, eres un mediocazo así, eres pusilánime. Siguiente, ¿te muestras conformista con tus obligaciones y con tus deberes espirituales? Es decir, ¿no eres generoso y no das de más? ¿Con frecuencia eres rencoroso y egoísta con tus dones y talentos? ¿Te cuesta trabajo compartir lo que Dios te dio? No vaya a ser que te agarren de tu burrito y entonces siempre... ¿Eres generoso o no eres generoso? ¿Te irritas ante el más pequeño sacrificio que la vida te presenta? Desde que no te atiendan cuando quieres, desde que en la cola cuando vas al supermercado se te mete alguien, desde cuando ante el más mínimo sacrificio e incomodidad te irritas. ¿Sí o no? O sea, no hay término. Ay, pues padre, cuando mi esposo... Sí o no, punto. Siguiente, ¿no haces actos de devoción continuos? Y si los haces, ¿los realizas con desgana o a la fuerza? ¿Te sientes insatisfecho en la mayoría de las cosas que haces en tu apostolado? Ya te arrutinaste, ya no le encuentras sentido, te da lo mismo si lo haces o no, etc. Siguiente, ¿te hace falta perseverancia en general? ¿Te cuesta trabajo continuar en lo que te propones? Siguiente, ¿te falta ser constante por amor? Es decir, a lo mejor que haces las cosas, pero las haces por obligación, por rutina, porque si no, no te pagan, porque si no te corren, porque si no, te falta constancia en la generosidad de tu entrega. Siguiente, espiritualmente hablando, ¿eres conformista? Yo voy a la misa allí porque dura media hora. Yo voy ahí al San Rapidín porque ahí los padres... A ver, ¿eres conformista espiritualmente? Me echo el rosario así rapidito y entonces me lo echo cuando estoy con la caminadora corriendo para... ¿Qué tan conformista espiritualmente eres hablando? ¿Pones más tu mirada en lo humano? ¿Tienes pláticas irrelevantes? ¿No rechazas a tiempo las tentaciones? ¿Te quedas con ellas frecuentemente y te cuesta trabajo luchar en ellas? ¿No haces un verdadero examen de conciencia cuando vas a confesarte? No tienen una idea cuando digan, ay padre, pues soy la misma, con los mismos, con el mismo. Ay padre, pues ¿qué le digo padre? Pues no. ¿Haces un verdadero examen de conciencia? ¿Buscas compensaciones sensibles? ¿Llenas tu corazón de todo menos de Dios? Aquí entra, ¿eres muy comprador compulsivo? ¿Te crees bueno y juzgas a los demás? ¿Te cuesta trabajo comprometerte totalmente? ¿No haces sacrificios cotidianos porque los consideras mochos, absurdos o innecesarios? Ay, no, pareces para la viejita cucaracha del templo, bien mocho. Me encanta, les voy a compartir un testimonio, no hoy, porque si no, de un joven, dejó drogas, dejó una vida total de pecado por seguir a Cristo. Lo van a ver, se los voy a presentar. Tiene todo un brazo tatuado, tipazo de hombre que hoy sigue al Señor. Y él me dice, a mí no me importa si me dicen si soy mocho o no. Yo amo y estoy enamorado al Señor. Y esos son de los que quiere el Señor. Por cierto, amigo, te mando un fuerte abrazo. Sé que estás viendo esta transmisión. ¿Has perdido el entusiasmo en lo que haces? ¿Las exigencias te parecen exageradas, absurdas o pesadas? Cualquier exigencia de tu trabajo, en la vida espiritual, de tu casa, de tu vocación. ¿La oración y los medios espirituales te parecen aburridos? ¿No tienes ya motivos para amar? Para amar a tu esposo, para amar a tu esposa, para amar a tus hijos, para amar tu carrera, para amar tu vocación. Y finalmente, ¿tienes un grande afán por poseer cosas materiales? En total son 27 proposiciones que te hice. Si tienes entre 18 y 20 sís, estás en graves problemas. Estás en tibieza espiritual. Ya sé que fue muy rápido, pero bueno, ya se los pondré. Háganlo después así, con mucha calma, de conciencia, de cara a Dios. Hagan este test. Y si ustedes se dan cuenta que están en tibieza espiritual, no es para que se pongan a llorar como Magdalenas. No, al contrario, pues sí, Señor, gracias, hoy me lo revelaste, tengo que cambiar. Ahí viene la parte bonita. Te voy a dar unos medios concretos para que puedas salir de esto. Primero,
fortalece tu oración y la vivencia de tus sacramentos. Pero ojo, esos sacramentos tienen que ser realizados con una actitud de una relación íntima de amor. Dejar los sacramentos por rutina, dejar los sacramentos por obligación, dejar los sacramentos porque lo tengo que hacer. Hay que hacerlos con una relación íntima de amor. Siguiente, una verdadera contrición. O sea, que cuando vayas a la confesión, cuando vayas a ese arrepentimiento de los pecados, la contrición es ese dolor por haber perdido la gracia, pero por haber ofendido a Dios. No es temor, ay padre, es que voy a ir a la confesión porque si no, y si me agarro hoy el patatús, y si me muero hoy, y si me da el coronavirus, aguas. Una verdadera contrición nos hace amar de verdad. La contrición no es del dolor de mis pecados por temor, sino por amor. Siguiente medio, una vida constante de caridad. Pero no solo la caridad económica, no, de esa muchísima, fácil, donar millones, donar poquito, donar mucho es fácil. Dónate a ti, dónate como un don. Tú eres caridad para los demás. Siguiente, sacrificios por amor. Aprende a sacrificarte, sacrifícate en la vida cotidiana, sacrifícate todos los días, sacrifícate en tus acciones, en los momentos que más trabajo te cuesta, y sacrificios pequeñitos, pero por amor. Y eso es lo que nos va ayudando. Acuérdense que les dije que la manifestación de la tibieza es esa falta de amor y esa enfermedad de la voluntad. Entonces, los sacrificios me van reactivando. Quedan 3. Uno más. El cuidado de las cosas pequeñas, pero sobre todo, como se los pongo ahí en la diapositiva, ser fiel a ellas. O sea, no empieces así como con esa brío de caballo y acabes con paso de tortuga, o si no, hasta como el perrito que en cuanto te ve y ahí se voltea para que le rasques la panza. No, aguas. Tenemos que aprender a ser fieles a esos pequeños detalles de toda la vida. Ahí les pongo precisamente que en los pequeños detalles se conocen a las grandes personas. Y en esos detalles de amor con el Señor, visita al Santísimo, rézale, hazle una novena, visita a un pobre, visita a un enfermo. Trata de vivir la caridad en los pequeños detalles. Penúltima, y estas 2 últimas no son las menos importantes, sino como son las más importantes, las dejo precisamente hasta el final. El amor y el respeto a la Eucaristía. Vive la Eucaristía como lo que es. El milagro de amor, esa presencia viva, real de Cristo. Vive la Eucaristía y cambiará tu vida. Y finalmente, ese amor a la Virgen María. Agarra tu rosario, agarra tu devoción a la Virgen María y ella poco a poco te ayudará a volver a hacer arder tu corazón. Si nosotros nos vamos arrutinando y nos vamos apartando de la gracia, de nada nos servirá. Y bueno, quisiera terminar recordándote estas últimas 2 citas. Quiero que las grabes en tu corazón. Eclesiástico y la primera carta a los tesalonicenses. Eclesiástico nos dice, no te presentes con las manos vacías ante el Señor. Si hoy el Señor te llamara a su presencia, ¿qué sería lo que le presentaras? Si hoy te das cuenta que tus manos, que tu corazón está vacío, es para eso la Cuaresma, un tiempo de cambio, un tiempo de renovación. Y como dice San Pablo, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Estamos viviendo estos ejercicios para santificarnos, para cambiar, para esforzarnos. Y así como esta imagen con la que termino, ojalá que seamos como ese chavo. Ya quisiéramos estar igual de fortachones que el chavo, pero bueno, al menos que tengamos ese mismo espíritu, subir la montaña, subir la conversión, subir lo que nos cuesta trabajo para encontrarnos en la cima con el amor del Señor. Pues amigos, esto es el tema que hoy les quería compartir. Si estás hoy en tibieza espiritual, no pasa nada, Dios te ama, Dios te da gracias abundantes. Ojalá que no seamos como ese Judas que no hemos comprendido el amor y que eso nos ha llevado a fracasar. Al contrario, que seamos a lo mejor como ese Pedro, que nos hemos dejado encontrar con el perdón del Maestro que nos ama y que nos llama siempre a esa conversión. Y quisiera terminar con esa anécdota, aquí la traía apuntada, que no se me fuera a olvidar. No vayan a decir, ay padre, qué bonita plática, pero que no vayan a ser como esa viejita que hace unos años me decía, ay padre, qué bonito habló. Ah, sí señora, ¿y qué dije en la homilía? Ay, no me acuerdo, pero habló re bonito. No quiero que así termines hoy, que esta charla, que este día de ejercicios espirituales no sea una plática bonita, sino que sea una plática que cale nuestro corazón para que nos lleve a ese cambio, a esa renovación de nuestra vida espiritual.
Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Recuerda, mañana hablaremos de 5 actitudes de la Virgen María para poder ser santos. Termino dándoles la bendición y ayúdenme a compartir este video. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen todos muy buenas noches y gracias por seguir estos ejercicios espirituales de Cuaresma.